Un grupo de amigos en una cabaña remota, un sótano espeluznante, el falso susto, el teléfono que no funciona, un niño creepy, la Final Girl, la casa encantada, el coche que no arranca, la víctima que tropieza, las decisiones imprudentes e incluso el espejo revelador que desvela algo aterrador justo después de cerrar la puerta o encender la luz. Son solo algunos de los clichés más habituales del cine de terror. Pero ¿qué es exactamente el cliché o tópico y cuáles son los que más nos gustan? El cliché son elementos, frases, situaciones y a veces hasta personajes que se utilizan como atajos narrativos para transmitir de manera rápida una idea o emoción y para dirigir o hacer avanzar la trama. Si bien los clichés pueden ser útiles y por supuesto es lícito utilizar este recurso, su uso se ha generalizado tanto y se ha hecho tan frecuente que muchas de las historias que nos cuentan se sienten repetitivas, recicladas y ya vistas. Estos tópicos ayudan a establecer rápidamente el ambiente de terror, pero su uso excesivo y abuso puede desembocar en todo lo contrario, haciendo que las películas se sientan poco frescas e innovadoras. ¿Cuántas veces habrás oído decir eso de ya no se hacen películas de terror originales ni sorprendentes? Lo curioso es que esto se debe más a ese abuso y uso frecuente del cliché y no tanto a la no evolución del cliché, que aunque nos parezca mentira, sí que ha evolucionado y se ha adaptado a nuevos tiempos, igual que el género de terror. De hecho, te voy a mencionar algunos ejemplos básicos de clichés del cine de terror que podrían considerarse actuales y evolucionados a los tradicionales. Seguro que reconoces más de uno. La aparición en las películas de tecnología moderna, redes sociales, inteligencia artificial, videovigilancia y la tan temida tecnología maldita, desde Cairo hasta Unfriended o Host. El horror social que plantea Get Out, La Purga y la desconocida pero recomendadísima Loop Drag, donde los monstruos son las representaciones de nuestros miedos. El enfoque minimalista y psicológico de Hereditary y The Lighthouse, donde el terror es mucho menos dependiente de efectos especiales. Muchos lo llaman terror elevado. El uso de la naturaleza y el entorno como fuentes de terror, donde el medio ambiente se vuelve hostil, siendo ejemplos películas como Las Ruinas o Annihilation. El horror metaficcional, del que hablaremos un poco más adelante. O incluso también el cambio de roles, donde se alteran los papeles típicos de los personajes, para aportar dinámicas distintas en la película, creando por ejemplo la incertidumbre de quién será la víctima y quién el agresor. Aquí encontramos títulos como You Are Next, Don't Breathe o la reciente You Will Never Find Me. Pero esto no es una clase magistral sobre la evolución del cliché y cómo pasamos del monstruo clásico y los castillos góticos a los villanos indestructibles del slasher de los 80, sino que nuestro objetivo con este vídeo sería más destacar aquellos clichés que adoramos, esos que siempre esperamos ansiosos y expectantes y aplaudimos al ver en pantalla, esos que aunque sean previsibles deben estar sí o sí. En definitiva, nuestros clichés favoritos del cine de terror y, por qué no, los clichés que más odiamos. Antes de empezar, cabe aclarar que esto es algo sumamente personal y que puedes compartir tus clichés consentidos del cine de terror y aquellos que detestas en la caja de comentarios. Siempre nos encanta leeros. De paso, déjate un like, comparte este vídeo por tus redes sociales y suscríbete a este humilde canal. Hagamos que cada vez haya más podridos y menos enfermos. Ahora sí que sí, como dicta el cliché, comenzamos. Probablemente este sea uno de los clichés tops para nosotros, y es que la foto de grupo al inicio de la película se ha convertido en casi un imprescindible, sobre todo si se trata de un survival horror o película de supervivencia. Además, este cliché puede tener varias lecturas o propósitos y servir, por ejemplo, para mostrar al público algunos rasgos básicos de las personalidades de cada personaje, las relaciones interpersonales entre ellos y también para recordar al espectador esa conexión entre protagonistas, mostrando de nuevo esa foto más adelante en la película. Probablemente esto ocurra cuando alguno o todos ellos hayan muerto entre terribles circunstancias, y es que estas fotos grupales suelen ser presagio de tragedias inminentes, porque suelen hacerse en momentos de calma y felicidad plena, o antes de que ocurra algún suceso terrible, para hacer hincapié así en ese contraste que aumentará la sensación de pérdida en el espectador al ver a los personajes morir.
En otros casos, esta foto grupal servirá de pista para la trama, bien por revelar algo que había pasado desapercibido con anterioridad o por mostrar a la entidad maligna que les persigue. En definitiva, este cliché, aunque ligeramente predecible, es efectivo sobre todo para conectar emocionalmente la audiencia con los personajes y en ocasiones para hacer avanzar la trama. Para más Shinri, este fascinante cliché suele ser también muy común en cintas de falso documental o cámara en mano, así que ¿cómo no iba a ser uno de nuestros favoritos? En verdad, no sé si esta característica se puede considerar ya un estándar del terror, pero de lo que sí estamos seguros es de que su uso ya no es solo una decisión meramente técnica o estética, ya no es solo en pos de una bella fotografía, no, sino que cada vez es más frecuente que estas sombras y siluetas sean los verdaderos protagonistas o en su defecto un personaje más. Películas como The Night House, Lake Mungo, Noroi o Babadook han alardeado de esto y de ese uso tridimensional de mostrar sin mostrar lo que parece una silueta en el fondo. Películas que incluyen sombras o espectros en un segundo plano mientras ocurre la acción principal y que por supuesto significan algo, ambientan y también aligeran la narrativa, convirtiéndose en ocasiones en una especie de premonición de lo que vendrá. Tal vez el uso cada vez más frecuente de este recurso se deba a que la sutileza y el intimismo es una de las características y estilos más explorados en el cine de horror en los últimos años. Un recurso que tiene un poder brutal y abrumador de influenciar al espectador, que le involucra, que le hace partícipe, despierta su imaginación y que juega con la ambigüedad de que si lo que estás viendo es real o no real para sus protagonistas. Y lo que es más importante, de si lo que tú estás viendo es real o simplemente es una sombra que se parece a una silueta, lo que conocemos comúnmente como una pareidolia. Otros relacionarán este tópico al deseo constante por innovar y ofrecer una vuelta de tuerca más al ya desgastado jumpscare o falso jumpscare, sacrificando el sobresalto físico de las subidas de volumen y los primeros planos por crear una atmósfera aterradora que se construye con una oscura sutileza a fuego lento. Sea como sea, este es un cliché que me fascina y que puede ser mucho más aterrador e invasivo que mostrar la amenaza de manera explícita. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Y como sabemos que os gusta la polémica y en este canal siempre nos hemos jactado de tratarla sin tapujos, vayamos con un poquito de salseo, con alguno de los clichés que más detestamos del cine de terror. Con esta frase nos referimos a frases estandarizadas que forman parte de los diálogos entre personajes de la mayor parte de las películas de terror. Conversaciones sin alma y vacías que parecen salir de la boca de estos solo por simple protocolo. Todo va a salir bien, te lo prometo, esto nos protegerá, o eres tú, Bobby, como esperando que el villano de turno revele su escondite solo porque se lo han preguntado. Have you seen a little girl, short, black hair, 7 years old? Lógicamente, estos dichos populares del terror tienen la finalidad de crear tensión, amenaza y suspense, pero a día de hoy el uso excesivo de estos arquetipos ha banalizado tanto las situaciones que ya no nos transmiten peligro ni ninguna otra emoción. Más bien se sienten como tópicos añejos que ya solo se utilizan como simple relleno para avanzar hasta la siguiente escena. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar otro de los clichés que más abundan no solo en el cine de terror, sino en cualquier otro género, y que personalmente aborrezco. Los clichés médicos que no se corresponden con la realidad. Y me refiero, por ejemplo, a las vías venosas que no sangran al arrancarse, las mascarillas de oxígeno que no están conectadas a nada, monitores con cifras incompatibles con la vida, o incluso heridas muy graves que solo duelen los primeros 30 segundos. Y sí, ya sé que las películas son ficción y tal, pero es que hay cosas universales cuyo conocimiento está al alcance de cualquiera que no se deberían obviar. Son detalles importantes que al pasarse por alto pueden llegar a reflejar una falta de cariño y mimo por la película, y que estoy segura de que mínimo los que pertenecéis al mundillo sanitario como yo también os irritan. Por último, y para cerrar el salseo, quiero mencionar una de las tendencias que para nosotros más daño ha hecho al cine de terror: la sobreprotección del protagonista. Entre el empeño de muchas pelis por definir desde el principio quién es él o la protagonista y la sobreprotección que va de la mano de esto, pocas son las películas que se arriesgan por romper este absurdo patrón, que solo ofrece previsibilidad y monotonía.
Esta sobreprotección, además, va ligada a una ausencia de peligro y falta de adrenalina en las escenas, características claves para generar un clima de terror, ya que no llegas a temer en ningún momento por la vida de tu protagonista, sino todo lo contrario. Sabes que sea cual sea la situación a la que se enfrente, se librará de ello, bien porque de repente el villano se volverá torpe y tonto, o porque ese personaje que la película te ha señalado desde el minuto 1 como protagonista sabrá hacer casi cualquier cosa. Y es que el cine de terror no solo trata de ver héroes, mujeres empoderadas o superhombres haciendo cosas, sino que trata de ver personajes normales y corrientes y fácilmente identificables con el público enfrentándose a situaciones difíciles o imposibles. Este suele ser el tipo de cliché introductorio que funciona a la perfección como apertura potente para las películas, crea interés en el espectador, es trepidante y sugiere dinamismo al comenzar directamente con una acción sin contexto ninguno. Además, esta escena inicial suele caracterizarse por presentar al personaje corriendo y habitualmente herido, sucio, desnutrido, semidesnudo o con harapos, evocando a la mente del espectador muchas posibilidades. Ha escapado de su captor, huye del centro psiquiátrico donde le tenían retenido contra su voluntad, es un superviviente de una tragedia, o tal vez alguien que ha hecho algo despreciable e intenta escapar, o tal vez esto sea el final de la película y la trama consista en contarnos cómo ha llegado hasta esa situación. Pero la mayor parte de las veces, esta escena inicial no desvela al protagonista, sino que se trata de un personaje random que solo está ahí para morir. Solo sirve como carnaza y muerte de ejemplo, para presentarnos la amenaza de la película, el futuro de nuestros personajes y, por qué no, la calidad del gore y efectos de la misma. La famosa muerte de ejemplo es otro de los clichés más venerados en este canal, y como digo, nos sirve para crear ciertas expectativas y hacernos una idea del tono en el que se moverá la película. Comenzar con una muerte violenta y rápida establece una situación de peligro inminente al que los protagonistas, que conoceremos a continuación, se tendrán que enfrentar. Además de que este tipo de inicios impactantes enganchan al público de inmediato, captan su atención y los comprometen con la historia desde el principio. En otras ocasiones sirve de catalizador o excusa para la trama principal, puede colaborar en el desarrollo del villano al ver cómo actúa y cómo mata, e incluso saber cuáles son las características del fenómeno sobrenatural en el caso de que la trama sea paranormal, y en definitiva ayuda al espectador a comprender cuál es la naturaleza de la amenaza. Grandes ejemplos de todo esto son la muerte de Drew Barrymore en la escena inicial de Scream de 1996 o la muerte de Georgie en It de 2017, la escena inicial de la película Underground Peak o incluso la secuencia inicial de la recién estrenada The Watchers. Pero no quiero olvidarme de lo que para mí es una variante natural de la muerte de ejemplo, la chica ensangrentada, que aparece corriendo al principio de la película. Secuencia cada vez más frecuente en el cine extremo y underground, que sin duda toma su influencia del New French Extremity o nuevo extremismo francés, corriente del cine transgresor del cual hicimos un vídeo explicativo en el canal y que te dejo en la descripción, y que nos dejó títulos como Martyrs o Frontiers, títulos que precisamente hacen su apertura o poseen esta icónica escena. El horror metaficcional en el cine se refiere a aquellas películas que son conscientes de sí mismas, es decir, películas que destacan su naturaleza ficticia, por ejemplo, rompiendo la cuarta pared, dirigiéndose directamente a ti como espectador. Este tipo de narración puede cuestionar la veracidad de los sucesos presentados, coquetear con el espacio-tiempo y realidades alternas, confundiendo y sugestionando así al espectador, el cual es más consciente de su papel de consumidor de historias. Algo parecido ocurre con el metacine o cine dentro del cine, un enfoque similar con el que estamos más familiarizados en el cine de terror, donde se estila hacer secuelas cuyo contexto parte de la base de que los personajes son conscientes de que la primera parte fue una película y que algo extraño sucede con ella, basando en esa idea la nueva trama. También se incluyen aquí las películas dentro de películas, como Found Footage 3D o One Cut of the Dead, experiencias multifacéticas que van más allá de la simple narración de historias y que podría ser uno de los clichés actuales en desarrollo con más proyección del cine de horror. Pero no podíamos cerrar este vídeo sin hacer alusión al aclamado Found Footage, subgénero de terror que se ha explotado hasta la saciedad en las últimas décadas y que por supuesto posee su propio universo de tópicos, algunos más alabados que otros.
En lo particular, y esto va a ser controvertido porque muchos no estaréis de acuerdo, uno de los clichés que más disfruto es acabar la película con la cámara de vídeo cayendo al suelo desde cualquier altura. Una cámara rota que esconde y protege al verdadero protagonista, la cinta, justificando así que alguien encuentre dicha cinta y dé sentido absoluto al metraje encontrado. Por otro lado, está bien que el found footage y sus variantes tengan un patrón propio, pero creo que coincidirás conmigo cuando digo que estamos cansados de que siempre los que graben, sea porque son estudiantes de cine, directores frustrados o investigadores que quieren hacer un documental. Esta carta de presentación es casi un meme a día de hoy, son poco efectivos y apenas resultan en algo inmersivo, siendo esto último una cualidad crucial para todo buen cámara en mano. Y si ya entramos en las preguntas que la película debe responder para ser considerado un buen found footage, ¿por qué grabas? ¿Por qué sigues grabando? ¿Y por qué coño sigues grabando? Los estándares y las situaciones similares se repiten hasta el punto de haber establecido sin querer una estructura que sirve casi de guía para cualquier película de este estilo. A esto lo llamamos el montaje de investigación. Los personajes viajan hasta un lugar determinado, recopilan información sobre la amenaza, fantasma, asesino, monstruo y descubren pistas cruciales que nadie más fue capaz de encontrar y las seguirán con el objetivo de desarrollar la trama. Un cliché que ni me gusta ni me disgusta, que añade cierto misterio y propone al espectador como participante en la resolución del conflicto, pero que también supone un protocolo estándar del que muy pocos found footage saben salir. En conclusión, estos serían los clichés y tópicos que más nos gusta encontrar en el cine de terror, unos más tradicionales que otros, pero al fin y al cabo, tópicos con los que nos sentimos familiarizados y cómodos cuando vemos una película de terror. Importante, no confundas esto con los estereotipos, concepto que se define como una idea generalizada y simplificada sobre un grupo de personas, que a menudo se basa en prejuicios y suposiciones sin fundamento. Dicho esto, ahora es tu turno de palabra. Cuéntanos qué te parece el cliché. ¿Es bueno, malo, necesario, prescindible? ¿Cuáles son tus favoritos y cuáles no puedes ni ver? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por apoyar este tipo de contenido para que tenga su espacio en el canal. Somos Rotten y Síncope y esto ha sido Los clichés en el cine de terror.